A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, sean bienvenidos a este último capítulo sobre Rusia, que va a hablar, donde vamos a hablar del legado cultural de Rusia, concretamente la literatura rusa. Y bueno, aunque la literatura no es algo que podamos eh, palpar físicamente cuando viajamos, constituye parte del alma de los países. Está integrada en la esencia de cada nación, de cada país. No se ve, no se ve a través de los monumentos, pero ahí está presente a través de muchos síntomas de lo que ha sido el pensamiento y la sensibilidad que dio esa literatura. En el caso de Rusia, nos encontramos con un fenómeno muy especial. Quizá, es decir, el legado de la literatura rusa sea de sus más grandes aportaciones y paralelamente es de las aportaciones más difíciles de ser entendida. No quiero desanimarlos a lanzarse a leer eh, lo que es la literatura rusa, pero es una literatura difícil, compleja. Y nos revela gran parte del alma de este pueblo, y no nada más de ese pueblo, del pueblo ruso. Penetra en las raíces del ser humano, sobre todo del ser humano occidental, hasta los sótanos más profundos, y nos habla de nuestras pasiones, de nuestras angustias, de nuestros sueños, con una forma despiadada y feroz como ninguna otra literatura del mundo. Yo creo que en la historia de la literatura universal ha habido esas cumbres, como puede ser un Shakespeare, que también tiene ese poder de penetrar y de escarbar, de escudriñar en los últimos rincones del corazón humano a través de su maravillosa poesía. Y de igual forma la literatura rusa. Los grandes rusos han dejado una huella imperecedera en la historia universal. Muchos de los críticos eh, británicos, americanos, mexicanos, de diferentes partes del mundo, han considerado siempre el legado de Dostoyevsky o de Tolstoy como de, de los momentos más importantes en la historia literaria del mundo, que ha dejado además, que ha causado, ha generado profundos cambios en el pensamiento del hombre. Freud, el padre del psicoanálisis, él decía que para él no había otro psicólogo más grande que Dostoyevsky. Lo mismo decía Nietzsche, y lo mismo han dicho muchos pensadores después de ellos a lo largo de todo nuestro siglo presente hasta nuestros días. Vamos a empezar a dar un paseo eh, superficial, no podemos internarlos, podríamos dedicar todo un curso a analizar una sola obra de Tolstoy, por ejemplo, Guerra y Paz, o Ana Karenina, o de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Hay cursos especiales, hay gente que ha dedicado un libro entero a hacer un análisis
Nada más analizar ciertos detalles de los hermanos Karamazov, por ejemplo, o de Ana Karenina. Bueno, vamos a empezar con quien ha sido llamado el padre de la literatura rusa. Varias veces hemos hablado de Alejandro Pushkin, quien vivió a principios del siglo XIX, allá por su producción empezó alrededor del 1818, 20, murió muy joven, hizo una montaña de literatura, muchas obras de teatro, algunas novelas, mucha poesía. ¿Por qué es el padre de la literatura rusa? Porque fue el primero que empezó a escribir en ruso. A pesar de que en su casa se hablaba francés e inglés, porque era lo educado, él rescató a la lengua materna porque era la lengua en la que le hablaba su abuela y su nana, sobre todo su nana y bueno, su abuela, a quienes adoró. Pushkin quiso más a su nana y a su abuela, las quiso más que a su propia madre, y ellas le hablaban en ruso. Entonces él sintió que era una lengua bellísima, que lo es, y no se le había dado nunca la categoría de una lengua de verdad. Era una lengua, pues, para la gente no bien educada. La gente decente hablaba en francés. Y él empezó a escribir en ruso y todo su cuerpo literario lo hizo en ruso. Este es el retrato de Ana Petrovna Kem, quien fue el gran amor de la vida de Pushkin. Fue, de hecho, su amante. A pesar de que Pushkin murió por defender su honor, porque la esposa, Natalia Goncharova, o Gonchareva, o también como le llama Natalia Pushkina, pues le pintó el cuerno con un militar francés y él se sintió en la obligación, eh, por honor, de defender su honra, trató a duelo al francés y murió. Murió a consecuencias de ese duelo que ha sido inmortalizado por muchos pintores. Riepin, por ejemplo, le ha dedicado, que yo sepa, 2 pinturas a ese incidente trágico en la vida de Pushkin. Pero el gran amor de la vida de Pushkin fue esta muchacha, Ana Petrovna, a quien le dedicó uno de los poemas de amor eh, más bellos en la lengua rusa. No se los voy a leer porque la traducción pierde mucho. No hablo ruso, desgraciadamente, pero según lo que dicen los expertos, se agranda este poema cuando se lee en su lengua, en su idioma nativo, en su idioma original. Y ella, esta muchacha tan bonita, fue Natalia, su esposa, que le fue infiel con un militar francés llamado Georges Dantes. Él es Georges Dantes. Eh, Cuando yo vi este retrato, de eso que, con esa ceja levantada y ese aire arrogante, no pude evitar sentir un desagrado ante este hombre que tuvo la osadía de quitarle la vida al gran maestro ruso, a quien debemos grandes obras, grandes pilares en la literatura rusa. Les repito, como son muchos poemas,
Y algunas de las tragedias o de las obras de teatro que han sido fundamentales para por ejemplo, han sido las inspiraciones de las óperas de Tchaikovsky, concretamente el Boris Godunov, que no es de Tchaikovsky, la ópera es de eh, Mussorgsky. Tenemos la Eugen Onegin, esta obra de teatro, que pues no llega a ser una tragedia porque nadie muere, pero es una historia de amor muy triste, de un amor, de una pareja que se siguen queriendo y a fin de cuentas, eh, por, um, por culpa de Eugenio Onegin, porque no entendió que en esta muchacha Tatiana, quien le declaró su amor, estaba el verdadero amor de su vida. Y cuando se dio cuenta y volvió a ella, pues ella le dijo que ella ya estaba casada y que lo seguía queriendo, seguía siendo el gran amor, pero que no le iba a ser infiel a su esposa, a su esposo, y ahí termina la historia con un Eugenio Onegin atormentado por haber perdido el amor de su vida. Esta es la estatua de Pushkin en Crimea, en un lugar cerca de Sebastopol, y es conmemorando, se llama el monumento de Bakhchisaray, y es que en eh, Crimea se desarrolla un poema de Pushkin que se llama La fuente de Bakhchisaray, que es la fuente que en vez de verter agua, vertía lágrimas. Y de hecho la fuente sigue existiendo. Yo he tenido la oportunidad de conocerla, llevé a un grupo ahí, todo el mundo esperaba ver una fuente, eh, no sé, rodeada con un nimbo de romanticismo, y pues no está en un palacio, pues no grandioso, en un palacio espectacular como los que podemos ver en San Petersburgo, y ahí está una fuente que no tiene nada espectacular, es unos trozos de mármol que están arrojando, ni siquiera es un chorro de agua, sino que escurren agua y bueno, pues no sabemos si son lágrimas o es agua normal, se ve como agua normal. Y la gente decía, bueno, ¿y cómo sabemos si son lágrimas? Yo me acuerdo de una señora y nada más el esposo de esta señora se volteó, nada más hizo, qué pregunta. Vamos, y bueno, pues no es nada que valga la pena visitar, pero el nombre es muy poético. Otra de las obras de Pushkin importante es, por ejemplo, Mozart y Salieri. Toda esta leyenda de que Salieri había asesinado a Mozart, el origen no lo conozco, pero quien lo hizo, quien lo difundió como algo muy popular, fue Pushkin. En esta pequeña obra de teatro, es una pequeña tragedia, él habla de cómo Salieri mata a Mozart por celos, lo cual es una historia falsa, pero ha tomado una difusión enorme. Otra de sus obras, y que fue motivo de una ópera de Tchaikovsky, es La Dama de Picas o La Dama de Espadas. Creo que ya les platiqué algo de esta historia, es de un jugador
que está buscando las tres cartas que le dan la clave para ganar en el juego. Y aquí tenemos otro monumento a Pushkin. Yo creo que todas las ciudades, las grandes ciudades rusas, tienen un monumento al padre de su literatura. Este es en San Petersburgo. Otra de sus obras es Ruslan y Luzmila. Esta es la portada del libro ruso que se publicó de esta um, tragedia, de esta obra de teatro, que sirvió como inspiración para la ópera Ruslan y Luzmila de Glinka. Creo que les platiqué la historia. Luzmila es raptada por un ogro maligno y toda la ópera trata de... Ella era hija del Vladimir el Grande de Kiev, y cómo el héroe Ruslan lucha para destruir a este ogro y quedarse con Luzmila como el premio que ofrece el monarca. Bueno, esta es una eh, imagen del Boris Godunov. Boris Godunov está basado en una historia real. El zar Boris Godunov se supone que fue que robó el trono y que, ¿qué les puedo decir? Que secuestró al verdadero zar y ahí creó toda una revolución eh, en Rusia, allá en el siglo XVI, principios del XVII, hasta que muere Boris Godunov y se restablece la monarquía de los zares. Después de Pushkin, el más importante hombre de letras de Rusia fue Nicolás Gogol. Él era amigo de Pushkin. Incluso cuando murió Pushkin, él escribió artículos indignados por este atropello, por este crimen. Realmente quien retó a duelo a Georges Dantes fue Pushkin. Para él defender su honor era fundamental, a pesar de que él pues, no le era fiel a su esposa. Pero era esto de que yo sí la puedo engañar, pero ella no. Nicolás Gogol llegó a una gran fama, llegó a ser uno de los más importantes hombres de letras después de Pushkin. En su tiempo fue el más famoso escritor de Rusia. Su obra más importante se llama Almas Muertas. No es un libro de horror, al contrario, es un libro que tiene su lado cómico. Gogol es de los escritores rusos que tiene más sentido del humor. Las almas muertas son es la historia de un hombre, de un terrateniente que estaba limitado en recursos y él quería aumentar su hacienda, aumentar sus terrenos, sus propiedades, y para ello necesitaba, porque el gobierno les daba, les autorizaba poder adquirir más tierras dependiendo del número de esclavos
que tuvieran registrados en el gobierno. Todos los esclavos eran propiedad de los terratenientes o de los nobles. Y según el número de esclavos, tenían que pagar un impuesto, por cada esclavo, pero también tenían la oportunidad de adquirir créditos, adquirir más tierras. Si yo tenía, digamos, 10 esclavos, pues por ley se me limitaba la cantidad de esclavos que tuviera. Mucha gente, muchos terratenientes, tenían esclavos que habían muerto y no los habían dado de baja en los registros. Entonces este hombre va con ellos, y aquí está todo lo chusco de esta historia, va con ellos a comprarles sus esclavos muertos. Resulta que yo tengo 20 esclavos muertos, te los compro y ya no vas a tener que pagar impuesto por ellos. Hombre, para mucha gente era una maravilla vendérselos, aunque era raro esto, ¿no? Porque iba a tener que pagar más impuesto, pero lo que él buscaba era tener muchos esclavos para poder tener acceso a créditos y comprar muchos terrenos. Esa es la trama. Nunca, la historia nunca termina porque la segunda parte de Almas Muertas no se escribió. Más bien sí se escribió, pero Gogol la quemó. Gogol murió enfermo, muy enfermo y mentalmente desequilibrado. Entonces, en sus últimos años, allí entre alucinaciones y locura y media, acabó quemando lo que había escrito de la segunda parte de Almas Muertas. En la segunda parte, él ya tenía el título del libro, que se iba a llamar Almas Blancas, porque el Almas Muertas tenía un contenido un poco sórdido, denunciaba la corrupción en Rusia. Rusia ha sido un país muy corrupto tradicionalmente, incluso durante la época soviética, incluso ahora. Ahora es corrupto a un nivel más alto. Y Gogol escribe este libro, pero es gracioso, tiene sentido del humor. Eso de comprar almas, de comprar muertos, pues es simpático dentro de todo. Otra de sus obras muy famosas que incluso se ha llevado a, al cine es Taras Bulba. No sé, bueno, no, ustedes no se acuerdan de esto, no había nacido, pero se hizo una película que yo vi en mi juventud, en mi primera juventud, que se llamaba, bueno, Taras Bulba, y estaba protagonizada por Yul Brynner y Tony Curtis, que la hacían de cosacos. Y esta Taras Bulba es una historia de cosacos. Es la historia de dos hermanos y un padre que los manda a la guerra. Uno de ellos, el más tranquilo, se enamora de una chica polaca que era con quienes estaban peleando, contra quienes estaban peleando los cosacos. Y bueno, pues era como una traición, enamorarse de la hija del enemigo. Y más o menos ahí sobre eso se basa la historia. Y se llevó al cine. Nada más haciendo un paréntesis, al cine, entre la literatura rusa, es enorme la cantidad de temas rusos que se han llevado al cine, especialmente cuentos y novelas de Tolstoy, de Gogol, de Chekhov. Es impresionante. Son muchas, sobre todo del cine ruso. A veces son películas muy malas, sobre todo las que se hacían durante la época soviética. No había grandes cineastas, salvo un Sergei Einstein,
o Andrei Tarkovsky, que es considerado como uno de los grandes genios, de los grandes supermaestros del cine del siglo XX. Tarkovsky es, eh, pues, Bergman lo consideraba el máximo. Bergman tenía dos héroes. Uno era Tarkovsky, el otro era Buñuel. En fin, regresamos a lo que estábamos hablando. Otra historia que hace Gogol, que es, se llama La nariz, de la cual, sobre la cual con este tema, Shostakovich compuso una ópera. La nariz es una historia de verdad cómica. Es un hombre que un día amanece y se da cuenta que no tiene nariz, que su nariz decidió hacer vida propia. Es decir, se desprende de su cuerpo y empieza a hacer su vida. Aquí tenemos una de las escenas de la ópera de Shostakovich. Esta es la nariz hecha con papel maché y periódicos, recortes de periódicos. Aquí está la nariz que ya tomó vida propia. Y todo lo que sucede con esta nariz es el tema de la ópera y el tema de la historia. Aquí tienen otra imagen de la ópera de Shostakovich. Pero esta es la nariz, pero ya tiene ojos, piernas, ya camina. En fin, esta es una de las primeras obras surrealistas rusas. Es muy simpática, muy loca. Y esta es una pintura de Ilya Riepin, Gogol o Gogol, en ruso se dice Gogol, ya loco, quemando la segunda parte de su, aquí hay una chimenea, y está arrojando el manuscrito de su, de la segunda parte de su novela, de Almas Muertas. Esta es una imagen de Taras Bulba, de la edición rusa. Este es un retrato en Kiev de Taras Bulba. Gogol era ucraniano, perdón, y aquí está la tumba de Nicolás Gogol. Bueno, en 1821 nació este monstruo. Podemos considerarlo, hay quienes lo consideran el más grande novelista de todos los tiempos, de todas las literaturas. Dostoyevsky traía siempre con él un libro que Dostoyevsky consideraba la más grande novela que se había escrito en la historia del mundo, que era El Quijote. Y también llevaba una Biblia. No hay dos personajes más opuestos que Dostoyevsky y Tolstoy. Dostoyevsky era de clase, mire, no era de clase obrera. Su padre había estudiado, era un hombre muy, muy culto, igualmente su mamá. Y el papá se esmeró para que Fyodor Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, estudiase ingeniería. Y él fue un ingeniero que nunca ejerció porque empezó a escribir.
A él lo que le inquietaban eran las letras. Ahora, las letras a Dostoyevsky le inquietaban como una especie de terapia de sí mismo, que eso le sucede a muchos escritores. Los escritores muchas veces tienen que sacar lo que les está hirviendo por dentro, como todos los artistas, como el pintor lo tiene que hacer, el músico lo tiene que hacer, pero en el caso de los escritores es un proceso muchísimo más doloroso en ocasiones. Por algo, dentro de todos los artistas, los que más se suicidan son los escritores y los que menos se suicidan son los músicos. Dostoyevsky, no sé cómo no se suicidó, porque cuando leemos sus obras, siempre nos sentimos suspendidos ante un abismo. Su primer libro, su primer gran libro, fue Pobre Gente. Fue un bombazo en Rusia. Cuando lo leyó el poeta Nekrasov, conocido de Dostoyevsky, se impactó y exclamó, ha nacido un segundo Gogol. Y después continuó, tuvo un éxito muy grande, el Pobres Gentes. Después escribió otros libros que no tuvieron ese éxito y a lo largo de su vida fue escribiendo siempre con mucho desorden, muchas veces asediado por deudas, por problemas, tuvo una vida tremenda, muy tormentosa, era epiléptico, su juventud fue muy dolorosa, su, él nunca sintió amor por el padre, no, la verdad no quiero hablar de su mamá, pero fue una relación muy difícil con la familia. Fyodor Dostoyevsky eh, tenía un carácter y una mentalidad muy rebelde y muy pronto él se unió a grupos en contra del gobierno y fue detenido y condenado a muerte, siendo el joven, lo cual fue un golpe tremendo para él. Y hay una escena de su vida que es como que lo marca, ¿no? Cuando está a punto, el batallón de fusilamiento está frente a él y él le acercan la cruz y Dostoyevsky se abraza a la cruz porque él tenía una obsesión religiosa. Era como una especie de fanático. El problema de Dios y de la religión ortodoxa. La religión ortodoxa es una religión, es un cristianismo muchísimo más campesino que la religión católica romana, ¿no? O que la religión protestante. El culto ortodoxo es más como para el pueblo ruso. Y ese era, a él, para Dostoyevsky, era el, la verdadera religión, la creencia limpia. Y él la abrazaba fanáticamente, con todo y su vida desordenada, y se abraza a la cruz como esperando ser redimido en este momento de la muerte, y segundos antes de que se hiciera el disparo del pelotón, llega el anuncio de que el zar había conmutado la pena. En ese momento Dostoyevsky se desploma llorando
deshecho, eh, con una vida que vuelve a crecer dentro de él, pero todo en él es atormentado hasta esa resurrección que recibe en el momento de oír la noticia. Después es enviado a Siberia, pasa años en Siberia, después años en el ejército y regresa a San Petersburgo y a Moscú, después viaja a Europa Occidental, se casa, muere su esposa, después se casa con la chica que le tomaba el dictado y, y gracias a esta chica, él logra ir cubriendo sus deudas, iba al día, porque además eh, tenía, además de la epilepsia, tenía otra enfermedad que era el juego, y escribe un libro que se llama El Jugador, donde retrata esa, pues, ¿qué les puedo decir? Esa obsesión del jugador, ese impulso casi suicida del jugador. Entre sus grandes libros están, eh, bueno, Notas del subsuelo, que es anterior al Crimen y Castigo, que para muchos es su obra maestra, para otros es Los Hermanos Karamazov, pero entre las obras que él hace, que son muy destacadas, bueno, está El Idiota, El Jugador, Endemoniados y Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov. Crimen y Castigo, casi todos, me imagino, conocen la historia, es, el, es todo lo que le sucede a un personaje, un muchacho muy brillante, muy inteligente, estudioso de filosofía y escribe el artículos, que es Raskolnikov. Raskolnikov, él solo se convence de que no existe Dios y si Dios no existe, todo es válido. Es más, no solo es válido, a veces eso es un deber. Por otro lado, Raskolnikov está asediado por las deudas, por la carencia. Su hermana se va a casar con un hombre despreciable nada más para ayudarlo a él. Entonces, él está desesperado. ¿Cómo puede ser que su hermana vaya a sacrificar su vida a través de un matrimonio tan injusto, nada más para salvarlo a él? Raskolnikov malvive, siempre en un estado de pobreza extrema y vive gracias a los empeños que él hace de una cigarrera, de ciertas cosas de valor heredadas de la familia y las empeña con una prestamista, una usurera sucia, espantosa, grosera, maloliente. Y él un día decide que tiene que matarla. No es un crimen pasional, no es un crimen en un arrebato, es un crimen planeado, es un crimen que tiene toda la alevosía, por supuesto la ventaja, y planea su crimen con un hacha, llega a la casa de la usurera, le enseña lo que, le da un paquete que es, eh, creo que era la cigarrera, y mientras la vieja quiere abrirlo, Raskolnikov le asesta un hachazo en la cabeza. Cuando uno está leyendo este episodio, de verdad casi oímos
cómo crujen los huesos del cráneo, truenan como un cazo que se rompe, como una olla, y cómo cae la vieja sobre un charco de sangre. Vamos, la descripción que hace Dostoyevsky es horrible, de una fuerza, de un realismo espeluznante. Después aparece la hermana, porque la usurera tenía una hermana. Raskolnikov pensaba que ella estaba sola en ese momento, pero no, la hermana estaba ahí y llega o llegó de improviso porque Raskolnikov además deja la puerta abierta. Con todo y lo que planea, a la mera hora comete una serie de errores eh, muy impresionantes y pues de una vez le da el hachazo a la hermana, que no era tan mala persona, ni tan sucia, ni tan grosera como la usurera. La usurera era espantosa. Trataba al pobre de Raskolnikov con la punta del pie, ¿no? Era despótica, humillante. Y bueno, también mata a la hermana y en ese momento, primero ve la puerta que la dejó abierta y empieza todo el proceso psicológico a revertírsele a Raskolnikov. Es impresionante. Si este arrebato bueno, este momento en que él comete el asesinato que había planeado, se le voltea. Y entonces empiezan los remordimientos, se da cuenta que no es un acto del hombre superior hasta que finalmente se entrega. Y se entrega también impulsado, inducido por el jefe de la policía, un tal Porfiri, que lo va asediando, lo empieza a acorralar, hasta que hay un momento donde le pregunta, ¿usted sabe quién es el asesino? ¿Verdad? En estas pláticas que tienen, estos diálogos, Porfiri le dice, es usted. Usted, mi querido Raskolnikov, entréguese. Y finalmente se entrega. Es tremenda la historia. Toda la disección que hace de la mente de Raskolnikov es gigantesco. No es bonito, vamos. No es una historia romántica. No es una historia que nos saque las lágrimas de emoción. Al contrario, es una historia que nos estremece, pero que tiene unas eh, eh, percepciones de lo que es estos abismos y barrancas de la psique humana, muy impresionante. Quizá ningún otro autor haya llegado a estos abismos, a estas fosas de la mente humana. La última obra que publica Dostoyevsky son los hermanos Karamazov, que es también otro estudio. ¿Qué les podría decir? Es todo un estudio sobre el parricidio. Es Dmitri, que es el jugador, que está enamorado de la amante del papá. Y cómo todo indica que él es el asesino, y él quiere además matar a su padre. Y hay unas reflexiones mencionadas en la obra que no hay ningún hombre que no haya tenido un momento en que no haya deseado matar a su padre. Volvemos a la parte psicoanalítica de los personajes. Son 4 los hermanos Karamazov. Es Dmitri,
el parrandero, mujeriego. Después Iván, que es el intelectual, Alyosha, que es el santo, es un sacerdote, pero es casi un santo, y Smerdyakov, el hijo bastardo, que es el hijo del padre de Mijail Karamazov, con una enferma mental, borracha, que viola en una apuesta, estando también el borracho, después de una parranda, viola a la retrasada mental, por diosera además, tiene un hijo que lo toma, lo adopta el padre, y es esta dualidad. El padre, uno lo odia, es un ser despreciable. Sin embargo, hay de repente estas facetas de, de Mijail Karamazov que nos impresionan, porque dentro de todo ese montón de podredumbre que es este hombre, hay lado de ternura, hay agudezas, hay una inteligencia muy cáustica en medio de todo ese cinismo. Vamos, haciendo una síntesis, los retratos humanos de Dostoyevsky, que uno no los quisiera tener ni como amigos, ni como hermanos, ¿verdad? Son gigantescos. Y lo más impresionante del caso es que cuando uno los empieza a leer, y hay que leerlo con calma, vuelvo a decirles, es una literatura difícil, muy profunda, maravillosa. Conforme empieza uno avanzando en los libros, eh, yo les decía en broma que para poder disfrutar a Dostoyevsky tienes que leerte primero 100 páginas y es cuando ya te empiezas a enganchar en el libro. Al principio cuesta trabajo, porque además es estos tormentos, no es una literatura a la que estamos acostumbrados. No es, ¿qué les puedo decir? No es amena, es meterse en el laberinto del alma humana. Y eso es lo extraordinario. Yo sí les recomiendo que lo lean y créanme, cuando termina uno, yo me acuerdo cuando leí Los Hermanos Karamazov, fue después de un consejo que me dio mi padre, me dice, léelo. Me dices, me dice, es un mundo de locura y de pesadilla, pero léelo, vas a ver. El caso es que yo me discipliné y empecé a leer el libro, me costó mucho trabajo, y sin embargo, cuando terminé de leerlo, primero me sentía yo cansado, como que necesitaba unas vacaciones. Como ahora que estamos pensando todo el mundo en viajar e irnos a la playa, después de este tremendo crisis de la pandemia que estamos viviendo, ahora sí necesito un descanso. No hemos hecho otra cosa más que descansar, pero queremos irnos a la playa a descansar. Es ahora cuando debemos de viajar agitadamente, ¿no? A lugares que nos muevan otra vez nuestras células y nuestras sensibilidades. En fin, yo me acuerdo que sí terminé cansado, pero al mismo tiempo estaba yo como extrañaba, tenía nostalgia de aquella familia endemoniada de los Karamazov. ¡Qué cosa! Entonces, es una lectura, considero yo, muy importante que hacer la de Dostoyevsky. Vuelvo a repetirles, para muchos son las más grandes novelas que se han escrito. Aquí está
una edición de los hermanos Karamazov. Dice, creo que se debe amar la vida por encima de todo, amarla antes de razonar, sin lógica. Solo así se comprenderá su sentido. Qué maravilla, ¿no? Qué pensamiento tan tremendo. Por cierto, esto es sobre la película que se hizo, la película que hizo Hollywood, la cual recomiendo. Recomiendo además que se lea, puede verse la película antes de leer el libro. El libro es toda una empresa. El libro, una vez que lo termina uno, se siente haber realizado una proeza, pero como una introducción que nos ayuda para entender bien la historia, esta película donde protagonizada por Yul Brynner, María Schell y bueno, otros actores, sobre todo la personificación de Dimitri o Mitya o Mitienko, porque los rusos, para decir todos sus apodos de cariño, son muy excesivos. No tienen uno, tienen varios. Bueno, regresando, el personaje de Dimitri está estupendamente bien retratado y todo el intento que tiene Dimitri de matar a su padre, le falla, no lo mata. A quien golpea realmente es creo que se llamaba Grigori, el criado de Mijail, y quien verdaderamente asesina al padre es el epiléptico, Smerdiakov, el que era el hijo natural, el bastardo, y lo mata inducido por Iván, quien le mete la idea a Smerdiakov de asesinar al padre, es Iván. Y todos ellos, es decir, sobre todo Iván, Smerdiakov se suicida, pero Iván eh, habla a favor de su hermano cuando es el juicio. En fin, ese es los hermanos Karamazov, creo que deben de leer. León Tolstoy es el otro gigante de la literatura rusa. Él era todo lo contrario a Dostoyevsky. Era un conde, era un hombre muy rico, muy adinerado, nunca le faltó dinero, era un hombre más ordenado. Sí, era desordenado en el sentido de las mujeres. Él tenía hubo muchas amantes, no quiso a su esposa, a veces la alucinaba, al grado que en sus últimos momentos se salió de la casa, no la quería ver, se fue a la estación, a una estación de tren, y ahí murió él solo, lejos de su mujer, porque no la quería tener cerca, pero su vida fue muy distinta. También fue un místico, un hombre que la religión, como buen ortodoxo, la traía en las venas. Sin embargo, sus dos grandes obras, o sus tres grandes obras, no son obras en que se convierte en un predicador. A veces Dostoyevsky puede caer en la prédica, pero Tolstoy no. Sus grandes obras es Guerra y Paz, que es la epopeya rusa. Hagan de cuenta que es la Ilíada y la Odisea juntas, pero de Rusia. Es la historia de la guerra napoleónica. Es un trayecto de 50 años y es la historia de las familias nobles, el príncipe Volkonsky, la familia Rostov,
y de la familia Rostov, la protagonista, Natasha Rostova o Rostova, Kuryagin, etcétera. Son varios personajes y es la historia de estas familias, de la nobleza rusa. Fascinante historia, fascinante crónica de la invasión napoleónica. Es una maravilla. Es mucho más luminosa que Dostoyevsky. Termina uno y hagan de cuenta que hicieron un viaje por esas praderas rusas del norte de Europa, los hermosos campos y además de ver de cerca todo lo que fue la guerra napoleónica. La otra obra de Tolstoy es Ana Karenina. A mí particularmente, bueno, las dos me subyugan. Ana Karenina o Karenina es la historia de una mujer, de una aristócrata. Está casada con un hombre muy importante, con un funcionario de alto nivel, de altísimo nivel, que tiene un hijo y de repente se enamora perdidamente de un muchacho, de un joven, y esta historia de ese amor que la lleva hasta la locura, hasta el suicidio. Ella se arroja a las vías de un tren para poder liberarse de esta um, intolerable tortura, que es este amor y los celos que la están consumiendo viva, la están volviendo loca. Impresionante esta historia que ha sido llevada al cine muchas veces. En el cine occidental ha sido interpretada, bueno, una de las primeras películas fue Greta Garbo, que en alguna ocasión les comenté, no se me hacía la protagonista. Greta Garbo era demasiado sueca, era como una vikinga, y Ana Karenina es una mujer mucho más frágil, mucho mejor caracterizada por Vivian Leigh. También la caracterizó esta Jacqueline Bisset, y ha habido otras en Occidente. Y en Rusia ha habido también muchas intérpretes de esta historia. Y es toda una crónica y un retrato de la sociedad rusa del siglo XIX entre los nobles, muy distinto a los escenarios de Dostoyevsky, son los escenarios de Tolstoy. Otra obra de Tolstoy que es indispensable y que quizás sea la primera que les recomiendo porque es mucho más corta. No, vamos, esta, tanto Ana Karenina como Guerra y Paz, estamos hablando de obras de 1000 hojas, de 1000 páginas, que se van más fácil, ¿no? Es una lectura mucho más amena, más suave, más amigable que Dostoyevsky. Dostoyevsky es así como una prueba de resistencia, de la cual sale uno enriquecido, como quizá de ninguna otra obra literaria. Pero estas obras de Tolstoy también tienen esta cualidad muy rusa de retratar el fondo de los seres humanos, el corazón humano con con todos los colores, todas las pinturas, como lo hace Riepin en sus cuadros. Y les decía, la otra obra es La muerte de Iván Ilich. Bueno, esta es la portada de Guerra y Paz. Esta es una imagen de las guerras napoleónicas, de la batalla de Borodino, que la describe Tolstoy con todo lujo de detalle, en una forma fascinante. Napoleón saliendo de Moscú incendiado.
Y aquí está Anton Chekhov. Antes de empezar con Anton Chekhov, nada más les quiero mencionar, la muerte de Iván Ilich es la muerte de un funcionario, como poco a poco se va aislando, él solo se va alimentando de pesimismo hasta que finalmente muere y harta a su esposa. Pero todo lo que está él viviendo es otro de estos retratos muy rusos que vale la pena. Si nunca han leído nada de Tolstoy, empiecen con él. Bueno, aquí tenemos a Anton Chekhov, el gran cuentista ruso, que también hizo novelas espléndidas y obras de teatro, como La Gaviota. Él es de los grandes cuentistas de la historia de la literatura. Y ya en el siglo XX, y una novela que se imprimió en el siglo XX, es Mikhail Bulgakov. Bulgakov es su obra principal, tiene varias, pero su obra principal se llama El Maestro y Margarita. Es una historia de lo más loca, es la llegada del diablo a Moscú. Eh, También sale un personaje que es una joya de personaje, que es un gato demoníaco, Behemoth, que además tiene un nombre alusivo al diablo. Y bueno, es también hay historia de amor entre ellos, pero es totalmente surrealista, alucinante y maravillosa. Y tienen al gato Behemoth, un gato malvado, veanle la cara, ¿no? Boris Pasternak, ya en nuestro siglo, perdón, en el siglo pasado, él publicó una novela que fue muy perseguida, fue prohibida en Rusia. Es toda la historia de la Revolución Rusa, es El Doctor Zhivago, una obra inmensa. Se hizo una película, bueno, se ha hecho varias veces esta película, en la actualidad ya también hay versión rusa de esta película. En su tiempo fue prohibida. Yo me acuerdo en mis primeros viajes a Rusia, a veces me pedían una guía, me acuerdo que me pidió si le podía yo llevar en mi siguiente viaje o mandarle con alguno de mis viajeros el libro del doctor Zhivago de Boris Pasternak. No sé si vieron la película, les recomiendo que por lo menos la película la vean. El libro es bellísimo y es una historia de amor, pero además pinta toda esta etapa de la Revolución Rusa con un realismo, con una fuerza impresionante. Y Alexander Solzhenitsyn. Tanto Boris Pasternak como Alexander Solzhenitsyn ganaron el Premio Nobel de Literatura. Ninguno de los dos pudo ir a recogerlo. Los dos, eh, el gobierno ruso, es decir, el gobierno soviético, les prohibió aceptarlo. Alexander Solzhenitsyn publicó un libro, entre otras obras menores, publicó un libro que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Les recomiendo que lo lean. Es un libro relativamente corto y habla de un día en estos campos de trabajo en Siberia. Es una maravilla de libro. No es melodramático, no hace ninguna exageración de lo que es la vida en este campo de trabajo. Y sin embargo, llega un momento en que uno está deseando que amanezca
a menos de 35 grados, es decir, a 35 grados bajo cero, para que no tengan que ir a trabajar. Porque si amanece a menos de menos 35 grados, es decir, a más de 35 grados, sí se van a trabajar con un frío insoportable. Es decir, aquí en México no se sabe lo que es eso. Esos son temperaturas siberianas y si no llegaban a 35, los mandaban a trabajar. Y cuando les daban la comida esperaban que les tocara por lo menos un pedacito del caldo de pescado, ¿no? O por lo menos una espina, un hueso, para poder sentir que están um, saboreando algo más sustancioso que el puro caldo. No, es impresionante esta obra. Ahora, la gran obra, y que es una de las obras fundamentales de nuestro tiempo, es el archipiélago Gulag. Son 3 tomos que narran toda la historia de los gulags. Los gulags eran estos campos de trabajo de la época soviética, sobre todo de la época de Stalin, donde estuvo prisionero Alexander Solzhenitsyn. Nada más la historia de cómo él escribió este libro, cómo lo escondía y cómo se mandó a Francia para que se pudiese imprimir, es otra novela. No sé si se haya hecho alguna película de esto, pero si no, es un tema inmenso para realizar una película. Es fabuloso todo el proceso de cómo él escribía el libro, cómo lo escondía, cómo después, cómo le ayudaba a transcribirlo una prisionera que había estado en el campo Gulag, cómo no podía él mencionar ni el libro ni nada. En fin, es como una historia de espionaje que se prolonga durante años. El libro es monumental. Narra todo cómo están constituidos o cómo estaban constituidos, organizados, todo el procedimiento, las detenciones a los sospechosos en Rusia, en fin, es toda una radiografía, todo un análisis profundísimo del sistema de estos campos gulags. Son 3 tomos, es otro de estos mamotretos rusos, pero es una obra inmensa. Y está considerado como uno de los libros fundamentales del siglo XX. Para entender nuestro siglo, se dice que es una obra fundamental. Tanto Tolstoy como Dostoyevsky como Solzhenitsyn son escritores de estos monumentales libros que se pueden considerar como entre los pilares de la sabiduría humana, que no hay que tomarlos por sentados, sino sentarnos, al contrario, a leerlos. Y seremos premiados, seremos enriquecidos con algo gigantesco que nos va a hacer mucho bien. Les agradezco mucho el haber estado aquí y los invito al próximo jueves que vamos a empezar a hacer nuestro recorrido por Francia. Muchas gracias a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje.